yo reencarnado en Dragon Ball con un sistema capítulo 2, en el anterior capítulo lo dejamos justo en el momento en el que llega al templo de Kami gracias al deseo que le había pedido a Porunga, yo aparecería de forma instantánea en el templo de Kami de la Tierra dando tremendo susto a Popo y a Kamisama quienes, para nada esperaban una aparición tan repentina de un desconocido como yo, rápidamente, Popo se pondría en guardia mientras que Kamisama solo se mantenía quieto, yo, con una sonrisa lo miré, tranquilos. No vine para hacer nada malo, de hecho, vengo de tu planeta natal. El planeta Namek. Dije yo para sorpresa de Kamisama quien no entendió esto, a lo que yo le contesté hablando de los Namekiamos y como prueba diría que, en aquel lugar, le hablaron de un tal Katas que llegó a la Tierra, y que le hablaron sobre una habitación donde el tiempo pasa diferente, esto último lo dije obviamente mintiendo pero para que tenga alguna explicación el haber elegido este lugar, Kami y Popo quedarían sorprendidos al oír esto, más al oír de Katas el cual era el padre de Kamisama, este último, diría afirmativamente que ese era el nombre de su padre y que, no tenía motivos para no creerme, además, es cierto eso de la habitación del tiempo de la que me habían supuestamente hablado, pero, ¿para qué la quería? Yo me inventaría algo convincente, diciendo que, necesitaba entrenar ya que, en un futuro, el planeta Namek sería invadido por un tirano muy poderoso y necesitaba volverme fuerte lo antes posible. Kamisama, ya veo, pero, te advierto que entrenar en esta habitación no es algo que cualquiera podría llevar a cabo, yo sonreí, y le diría que, ya lo sabía, en eso, desplegaría todo mi poder base llegando a las 480.000 unidades, dejando atónito a Popo y Kamisama, en eso, pensó en que, si este era mi poder, no quería imaginar el poder de ese tirano, y, dado a que no veía malas intenciones en mi interior, decidió acceder a mi petición, dejándome entrar en la habitación del tiempo, pero, antes de nada, por asegurarse, querrían saber de mi identidad, así yo les contaría de mi raza y de mí, explicándoles que ese mismo tirano que invadiría Namek, era el mismo que destruyó su planeta natal, y que de hecho, había un Saiyajin más en cierta peculiaridad, la cual, era la cola. Kamisama comprendió eso y entendió el por qué ese individuo cayó hace años en la Tierra entendiendo todo, pero, preocupado por si ese niño también se comportara como el resto de Saiyajins, pero, yo diría que, al parecer, el planeta seguía en perfecto estado lo que quiere decir que ese Saiyajin, no era alguien con malas intenciones, mientras explicaba esto, Popo habría ido por comida necesaria y también, 3 semillas del ermitaño por si acaso las necesitaba, así teniendo lista la habitación del tiempo y entrando en ella, diciéndoles a estos que, no se preocuparan por mí que trataran de no intervenir en mi entrenamiento, ahora, os preguntaréis el por qué estaba entrenando en la habitación del tiempo, ¿verdad? Bueno, el caso es que, investigando en la tienda de objetos pude ver una habilidad la cual se trataba de crear un portal dimensional que podía hacerme viajar entre los universos, entre las líneas de tiempo, etc., y, si tenemos en cuenta que en esta línea existe Cooler, es muy posible que nos encontremos en un Dragon Ball donde hay líneas infinitas, no como en el canon que había limitadas líneas, la idea es, viajar a GT, a F, o otras líneas de tiempo, ya me entienden, ¿verdad? El caso es que ahora mismo apenas si tenía 11.000 puntos del sistema y necesitaba 15.000 para obtener la habilidad, por lo que, si entreno 2 años en la habitación del tiempo podré volverme más fuerte y podré desarrollarme y tener el cuerpo de un adulto o joven de 16 a 18 años, y, calculo que para ese entonces ya tendría el suficiente poder para derrotar a Cooler, que, derrotarlo, muy seguramente me brindaría puntos del sistema con el cual poder viajar por las líneas de tiempo, además, al derrotar a Cooler no dañaría la línea de tiempo, sino que, en cierto modo, lo arreglaría al no ser canon, por lo que, ese sería mi gran plan, pero, como dije, por ahora, debía entrenar duro por mi cuenta, es así como comenzaría mi duro entrenamiento, en donde, en el primer año, me centraría en aumentar mi poder bruto y crear diversas técnicas y habilidades, mientras que en el segundo año, trataría de adquirir el Super Saiyajin, fase la cual, bastante, pero tras un tiempo lograría adquirirlo al ya tener suficientes células S y tener un buen poder base, el caso es que, no lograría perfeccionarlo al ya haber pasado los 2 años completos, finalmente, cumpliría 16 años físicos aunque, seguía sin estar tan desarrollado, aunque,
había pegado un buen estirón ya que, me encontraba más o menos del mismo aspecto que un Gohan de la saga de Cell. Para este punto mi poder base sería de 3 millones y con el Super Saiyajin llegaría a 150 millones, sé que parece poco este poder base, pero tengan en cuenta que al tener aún el cuerpo de un niño, seguía estando por debajo del potencial de un Saiyajin normal, aún así, me sentía más que listo para ir a enfrentar yo solo a Cooler. A fin de cuentas, Goku en Super Saiyajin había derrotado fácilmente a Cooler quinta forma, por lo que, no debería costarme mucho, lo cual, ciertamente me desanimaba, pero me animaría tras recordar que si lo derrotaba, lograría adquirir muy posiblemente la habilidad de viajar en el tiempo, y podría pelear contra oponentes mucho más poderosos, así que, sin más, me despediría de Kamisama y Popo jurándoles vernos alguna vez de nuevo. Aún me quedaba una semilla del ermitaño del entrenamiento así que, me la guardaría por si acaso en mi inventario infinito del sistema, y sin más, me montaría en mi nave la cual estaba aparcada en la atalaya de Kamisama ya que, si recuerdan, le pedía por un teletransportarme a mí y a la nave a dicho lugar. De esta forma, saldría de la Tierra en búsqueda de Cooler quien, no sería tan difícil de encontrar al no controlar el ki y no saber cómo ocultarlo, por lo que, siempre estaría en su forma final usando una parte de su poder la cual sería muy fácil de detectar, así que sin más, iría al lugar en donde se encontraba el cual se trataba del planeta Cooler 23, de esta forma, transcurriendo un viaje de aproximadamente 2 semanas, pasarían Cooler, unos guardias notarían cómo es que de la nada, una nave no notificada aparecía así que, a punto de derribarla, serían todos erradicados por un ataque que lanzaría a quemarropa tras salir rápidamente de mi nave. Alerta de misión, derrota a Cooler y a sus hombres. En eso, yo, sin perder un segundo lanzaría una esfera de ki hacia la base de Cooler destruyéndola por completo y apareciendo un Cooler más que enojado y sorprendido por el repentino ataque. Asimismo, mi ataque acabaría con la gran mayoría de los soldados de Cooler, solo dejando a unos pocos vivos pero mal heridos como lo era Saucer ya que había usado todo mi poder base. Cooler, ya que estaba en su forma final no sufriría grandes daños más que unos pocos rasguños al ser sorprendido por el ataque, y en eso, Cooler, sorprendido, me vería a mí mirándolo fijamente con una sonrisa arrogante. Cooler al ver mi cola quedaría más que asombrado y se diría, ¿un Saiyajin? ¿Acaso será? Yo, ¿qué pasa? ¿Acaso te comió la lengua el gato? Dije yo de forma burlesca para recibir una pregunta directa de Cooler. Dime. ¿Tú eres el Saiyajin que buscaba Freezer? Dijo este dudoso, y en eso, yo, con una sonrisa respondí que sí. ¿Qué pasaba si eso fuera así? Cooler solo sacaría una gran sonrisa al oír eso y diría que, en ese caso, iba a exterminarme y demostrar una vez más su superioridad ante su tonto hermano. Tras decir esto, Cooler vendría rápidamente a atacarme. A diferencia de Freezer se encontraba usando un 25% de su poder en su forma final como modo de reposo, por lo que, obviamente, era muy superior a mí que apenas si tenía 3 millones en mi estado base, pero, sin perder un solo segundo pasaría a mi Super Saiyajin dejando atónito a Cooler quien daría un salto hacia atrás no creyendo lo que veían sus ojos. Yo, con una sonrisa arrogante usaría mi habilidad observar para ver sus estadísticas, y en eso, quedaría muy sorprendido al ver que, su nombre aparecía en rojo indicando que derrotarlo sería difícil lo cual me sorprendió pensando que sería bastante fácil. Lo más sorprendente fue ver que, su máximo poder en quinta forma llegaba a las 200 millones de unidades, superando mis 150 millones, pero lejos de asustarme, llenaría mi cara con, prácticamente sería mi primer combate importante y duro en este nuevo mundo, y sin más, le dejaría a Cooler usar todo su poder quien rápidamente pasaría a su quinta forma sacando su máximo poder. En eso, ambos nos abalanzamos el uno al otro comenzando un épico combate en el que Cooler tendría la delantera. Cooler, si bien sabía que yo era el Super Saiyajin legendario, a diferencia de Freezer no tendría los mismos traumas al Cooler no temer dicha leyenda, menos ahora que, parecía ir por delante en el marcador, pero en eso, yo, al verlo confiado aprovecharía y pondría mis manos en forma de pistola y tras esquivar un puñetazo lanzaría un rayo de ki que saldría de mi dedo hacia su pecho, pero este no sería perforado dado a la resistencia de Cooler, pero eso no quita que no le haría una herida la cual, evidentemente lo molestó. Tras esto,
vendría a atacarme ahora con más fuerza, siéndome imposible defender a los ataques, recibiendo todos y cada uno de ellos. Los soldados de Cooler restantes estarían sorprendidos. Se estaba enfrentando mano a mano con su líder, y aunque este estuviera ganando, evidentemente reconocerían mis habilidades, pero, por las dudas, Saucer, la mano derecha de Cooler, no dudaría en informarle esto al rey Cold, quien al oír que el Saiyajin que perseguían el Ifreezer había aparecido, y peor aún, que trataba del Super Saiyajin, el cual aparentemente parecía ser más débil que Cooler, enojado, le diría a Saucer de que le dijera a su hijo en que debía matar a ese Saiyajin, a lo que Saucer accedería así diciéndole esto a Cooler, quien se distrajo y recibiría un puñetazo directo que lo mandó a unos escombros de la base. Cooler enojado saldría de las rocas. Maldito padre. ¿Quién te crees que eres? Diría este enojado susurrando mientras me veía a mí todo ensangrentado y jadeando. Cooler sonrió. Parece que el Super Saiyajin del que tanto temía mi tonto hermano no es más que una basura. En eso, Cooler a máxima velocidad me metería un poderoso golpe en el estómago haciéndome sacar mucha sangre. Gau, qué daño. Diría en mi mente viendo cómo estaría recibiendo una fuerte paliza de Cooler, que si bien, en un inicio podía seguir el ritmo del combate, ahora, ya había comenzado a ceder y iba perdiendo fuerza poco a poco, ya que mi Super Saiyajin consumía mucha energía a diferencia de la quinta forma de Cooler, el cual prácticamente lo tenía perfeccionado. Cooler, jajaja, oye Saiyajin. Admito que eres fuerte, de hecho, superas el poder de mi tonto hermano e incluso, me has hecho sudar un poco. Te concederé un privilegio que no cualquiera tiene. Sé uno de mis subordinados. Te daré hasta un mejor cargo que Saucer. Dime, ¿aceptas? Yo, jadeando y medio mareado, miraría a Cooler y en eso, sacaría una sonrisa. ¿Crees que aceptaré ser el perro de alguien? Escúchame. Yo, te derrotaré en este mismo instante. Diría yo para, posteriormente, comerme la semilla del ermitaño que me quedaba del entrenamiento, adquiriendo así un Zenkai de hasta 4 millones de unidades, como también, mis energías se restablecerían de la nada dejando sin palabras a Cooler. Nuevamente me transformaría en Super Saiyajin pasando a un poder de 200 millones y el nombre de Cooler me saldría en naranja indicando que el combate estaría igualado, y en eso, Cooler, aún confiado, diría que, si bien estaba sorprendido porque me hubiera sanado, me diría que, me podría volver a dejar malherido por segunda vez, y tras decir esto vendría a atacarme así logrando bloquear su ataque y devolviéndoselo con un gancho a la cabeza que lo mandó a volar dejándolo sorprendido ya que, no esperaba tal fuerza y velocidad. Cooler, ¿acaso, ahora es más fuerte? Yo sonreiría y, acto seguido, iría a golpear a Cooler, quien reaccionaría a tiempo y comenzaríamos un fuerte intercambio de golpes parejo. Ahora, el combate estaría igualado, no entendiendo Cooler cómo es que había logrado tal poder de un momento a otro, y yo, le explicaría lo que era el Zenkai, afirmando que, ya ni tenía más semillas del ermitaño, ni tampoco creía que los Zenkais fueran a tener un impacto significativo al tener dicha habilidad pasiva aún al mínimo. Cooler entendió lo sucedido así que, sin hacerse más preguntas, seguiría con el combate, el cual, repito, estaría completamente parejo dejando sin palabras a Saucer, quien veía esto comunicándoselo a Cold de inmediato, quien, sabiendo que Cooler era el más fuerte de los demonios del frío, quedaría helado al eso significar que ese Saiyajin superaba tanto a Cold como a Freezer, y Cold pensaría en ir a ayudar a su hijo para tener más oportunidades de ganar, pero al ver que tardaría más de un mes en llegar ya que estaba en otra galaxia, lo descartaría y simplemente rezaría en que en caso de que perdiera, el hecho de existir un Saiyajin como yo por el universo impediría que Freezer y Cold pudieran seguir reinando, por lo que no podría hacer más que confiar en su hijo menos favorito, ya que tampoco podía mandar a Freezer a ayudar a este a encontrarse incluso aún más lejos, pero, igualmente, le hablaría de la situación para que estuviera al tanto, y al enterarse de ello Freezer quedaría congelado al saber de la fuerza de su hermano y del trauma que tiene con el Super Saiyajin, así que, por su mente, se plantearía entrenar, aunque, por el momento no lo haría, solo sería una opción desesperada la cual recién había brotado de su mente. Volviendo con mi pelea, se me puede ver ahora con una ligera superioridad ya que, Cooler, recientemente había gastado mucha energía en enfrentarme a mí con 150 millones de poder, y ahora que había conseguido igualarlo y también restablecer mis energías al 100, tendría esa ligera ventaja la cual,
Poco a poco se iba haciéndose notar cada vez más, estaría desesperando lo que hacía que pensara menos en sus movimientos y me diera aún más ventaja, la cual aprovecharía perfectamente metiéndole un poderoso golpe en la mandíbula, la cual, no se la rompería pero le haría crujir su mandíbula teniendo un gran dolor. Sin perder un segundo le lanzaría una gran lluvia de ataques de ki, finalizando con un ataque de ki más poderoso que los anteriores, ataque el cual consumiría gran parte de mi poder. A consecuencia, Cooler recibiría todo y quedaría en un cráter gigante demasiado herido y apenas consciente. Yo por mi parte también estaría casi sin fuerzas, pero, evidentemente, aún con mejor forma que Cooler. Para que te hagan una idea, estaría similar a Goku cuando finalizó con Freezer en Namek, es decir, algo herido y cansado, pero evidentemente nada de qué preocuparse, menos cuando mi oponente estaba de tal forma. En eso, Cooler, negándose a perder, se levantaría costosamente y vendría a atacarme, pero yo lo esquivaría de forma simple y contraataqué con una percata a la mandíbula y un gancho derecho también, así retorciéndose del dolor. Saucer, al ver esto, junto a los otros pocos soldados que sobrevivieron, tratarían de hacer algo, pero serían pulverizados en un instante, dejando solo a un agonizante Cooler. Él seguía intentando atacarme. Yo, te daré un solo aviso, retírate y te dejaré vivir. Pero Cooler, ciego por su orgullo, seguiría peleando, así que, ya harto, lo vaporizaría con un ataque de ki poderoso, el cual lo apodaría como destello resplandeciente, un ataque de color blanco muy luminoso y cegador que tiene un poder destructivo similar al Kamehameha. Bip bip, enhorabuena, misión completada, derrota a Cooler y a sus hombres, recompensas de misión, 60.000 de experiencia, una tarjeta de experiencia rango C y una tarjeta de experiencia rango B, otras recompensas, 21.000 puntos del sistema, caja sorpresa. Yo quedaría sorprendido por tantas recompensas y sobre todo, por tantos puntos del sistema. En eso, subiría al nivel 24, y, si recuerdan, del 20 al 30, cada vez que subo niveles aumento mi poder por 2 veces, y al haber subido 3 niveles sería por 2 por 2 por 2, llegando a un poder base sorprendente de 32 millones de unidades, pero esto no terminaría ahí, ya que tendría una tarjeta de experiencia rango C, la cual me elevaría casi al nivel 25, dejándome con mi tarjeta rango B. Recibiría 30.000 de experiencia subiendo al nivel 27, por lo que, mi poder base se volvería a elevar por 4, llegando así a las 128 millones de unidades base. De aquí en adelante, dejaré de medir mis niveles de poder con números y los comenzaré a comparar con el poder de otros personajes. Eso sí, personajes que tengan un poder inferior a 200 millones de unidades los seguiré midiendo con números. Tras este sorpresivo y gran aumento de poder, iría sin perder tiempo a la tienda de habilidades y, ya que ahora tenía un total de 32.000 puntos del sistema, compraría la habilidad de crear portales dimensionales que costaba 15.000, quedándome con 17.000 puntos del sistema, los cuales ahorraría para comprarme en algún futuro alguna u otra habilidad pasiva. Estaría pensando en si tal vez acabar con Freezer y Cold, pero, mejor dejaría eso para Goku y el resto, para que así se pudieran volver realmente fuertes, mientras que, yo, por el momento, iría a otras líneas de. Algo que quiero aclarar es que, en mi Super Saiyajin actualmente tengo un nivel de pelea superior a los androides, llegando a tener un poder equivalente a un Vegeta Super Saiyajin de la saga de Cell tras su primer año en la habitación del tiempo, es decir, sería considerablemente superior a un Cell semiperfecto. Yo estaría más que sorprendido de mi nuevo poder, sintiéndome invencible, pero, justo en ese momento, escucharía algo. Bip bip, un pitido distinto al del sistema comenzó a sonar. Yo miré y, en eso, vi que venía en dirección del cadáver de Saucer, a quien al parecer le estaría pitando el rastreador. Yo, con una sonrisa, lo agarré y encendí, y de inmediato escucharía una reprimenda de un furioso Cold, maldita sea inútil. ¿Por qué tardaste tanto en responder? Dime, mi hijo ya mató a ese Saiyajin. Cold no recibiría respuesta, pero en eso, oiría algo. Me da que Saucer no va a responderte, mucho menos Cooler, ellos han muerto. Diría yo con una sonrisa arrogante, lo que llenaría de terror a Cold. De inmediato comenzó a temblar y, desesperado, rompería el transmisor cortando así la comunicación. Cold pensaba que, el siguiente, sería o el ofrecer, así que, se lo comunicaría a este y se pondrían ambos de acuerdo en que, lo mejor sería comenzar a estar más juntos, y Freezer, si bien no iba a entrenar ya que, eso le parecía humillante, además, el enemigo era alguien similar en poder a Cooler supuestamente, así que, con tener un poder superior a Cooler bastaría, así que, en lugar de entrenar, forzaría un poco su cuerpo a mantenerse en su forma final para acostumbrarse al desgaste de dicha forma.
lo que conseguiría que solo con eso, gracias a su gran potencial, su poder aumentase con creces, y el tiempo comenzó a pasar poco a poco y ni Freezer ni Colt fueron atacados por mí al esto no ser parte de mi plan, ya que yo ya me habría marchado a otro lugar, a por lo que Freezer y Colt se calmarían un poco, no entendían el por qué no había ido a atacarlos, pero tampoco querían saberlo, así estaban bien, eso sí, nunca bajarían la guardia. Freezer por su parte ya habría dominado su forma final y podía usar su 100% sin desgaste, y solo ese pequeño esfuerzo en el que consiguió adaptarse a dicha forma, conseguiría Freezer un poder el doble de grande, siendo este, en su 100% un poder total de 240 millones, superior a Cooler, mientras que Cold seguiría con sus 100 millones, esto sería algo que yo pasaría por alto al nunca imaginarme nada así, y, de seguro, esto podría llegar a traer consecuencias fatales a futuro, porque, ahora, no solo Freezer era más fuerte, sino que por no confiarse se mantenía siempre relativamente cerca de Colt por si algún problema llegara a surgir, por lo que, ahora, serían dos demonios del frío a los que había que derrotar y no solo uno como pasó en Namek, pero, los únicos en hacerse fuertes, ya que por su parte, Vegeta, Raditz y Nappa ya habrían descubierto que, el entrenamiento era una mejor forma de aumentar sus poderes por encima de la conquista de planetas. Además, se enterarían de la noticia de la derrota de Cooler a manos del Super Saiyajin de la leyenda y, se motivarían pensando que, efectivamente, los demonios del frío no eran invencibles, así que, tratarían de conquistar los planetas asignados lo antes posible para tener más tiempo de entrenamiento, y, aunque no fuera la mejor forma de entrenar, sin dudas, tendrían una ventaja considerable a comparación del trío Saiyajin de la línea original, lo cual, muy posiblemente traiga muchas más consecuencias a futuro. De vuelta conmigo, tras acabar con Cooler y recibir la habilidad de crear portales dimensionales, comencé a pensar en si a qué otra línea de tiempo ir, y comenzaría a pensar en diferentes opciones o diferentes líneas de tiempo alternas al canon a las que ir, en donde enfrentar oponentes a mi altura o incluso, superiores. Por cierto, no sé si hasta ahora lo mencioné, y es, mi apariencia, la cual, sería muy similar a la apariencia de Gogeta, aunque, con pequeñas diferencias, no sé si lo mencioné antes, pero por si acaso lo digo también ahora. Fin de aclaración. Tras tanto pensar en elegir un mundo, se me terminaría por ocurrir uno en concreto, y en eso, sonreí, para posteriormente crear un portal en el cual me adentraría, mientras tanto, en otra línea de tiempo completamente alterna a la mía, Universo 7, Planeta Vegeta 71, diréis. ¿Vegeta? Y sí, esta línea alterna que elegí fue una perteneciente a Dragon Ball Multiverse, en donde Goku nunca se golpeó la cabeza y, actualmente, tras derrotar hace tiempo a Freezer, Nappa, Kakaroto, Raditz y Vegeta, este último siendo el más fuerte, serían los soberanos del universo al aquí no existir. Bills, como bien sabemos, más o menos, había decidido llegar a una época que se encontraba entre la saga de Cell y Buu, por lo que, estos Saiyajin no tendrían el poder que tenían en Multiverse al aún no llegar a esa época, y estos serían sus niveles de poder. Nappa sería el más débil, con este, solo llegando al Super Saiyajin de primer grado, teniendo un poder cercano al del Android 17, luego estaría Raditz, quien también tendría el Super Saiyajin de primer grado, pero, sería algo superior a Nappa, llegando al nivel del Android número 16, posteriormente tenemos a Kakaroto, quien, llegaría al Super Saiyajin 2 llegando a un poder equivalente al de un Vegeta Super Saiyajin de la saga de Cell, todo esto más débil que el original, sin mencionar que, no tenía las transformaciones perfeccionadas, y por último tenemos a Vegeta Super Saiyajin 2 también, con este estando a la par con un Cell perfecto. Ya con esto, sigamos, en eso, yo aparecería de la nada en el planeta recién mencionado, el cual estaría al mando de Vegeta. Rápidamente, los 4 Saiyajins presentes sentirían mi ki aparecer repentinamente y de inmediato irían a ver qué ocurría, viendo sorprendidos como es que de la nada, alguien había aparecido encima de ellos en un portal. Vaya, parece que, como pensé, puedo ir a cualquier línea de tiempo. Diría yo en voz alta. Raditz, ¿quién es ese sujeto y por qué apareció de la nada? Nappa, creo que dijo algo de una línea temporal o algo así. Kakaroto, con una cara de psicópata, sin siquiera preguntar vendría a atacarme, a lo que, Raditz, Nappa y Vegeta simplemente mirarían sin expresión al ser una conducta típica. Bip bip, alerta, derrota a los Saiyajins. En eso, Kakaroto llegaría enfrente mía metiéndome un puñetazo el cual bloquearía a tiempo, pero aún así sería mandado a volar unos metros. Kakaroto, voy a matarte.
Yo en mi mente, vaya, es una lástima, pensar que él, en cierto modo es Goku, diría yo viendo lo macabro que era este Kakaroto, yo notaría cómo, su poder base sería de apenas 65 millones de unidades, pero, era consciente de que, ya que con la habilidad observar veía que su máximo poder era equivalente al mío con su Super Saiyajin 2, sabía que el combate sería bastante reñido, y en eso, yo, sonreiría y pasaría a mi Super Saiyajin sorprendiendo a todos. Vegeta, vaya. Con que ese insecto también puede transformarse. No sé quién sea, pero, por lo que veo, el insecto de Kakaroto no la tendrá fácil. En su mente, ojalá ese idiota de Kakaroto muera. Kakaroto, por su parte al ver mi poder pasaría directamente al Super Saiyajin 2 poniéndose a iguales conmigo y, sin perder un solo segundo ambos nos abalanzamos a atacarnos el uno al otro teniendo como no, un combate completamente parejo en cuanto a poder se refiere, pero, Kakaroto, tenía un poco la ventaja en el aspecto físico al ser más alto y tener más alcance al yo tener el tamaño de un Gohan de la saga de Cell, pero, a su vez, esto se compensaría ya que este Kakaroto solo atacaba salvajemente y sin conocimiento marcial, mientras que yo, gracias a mi vida pasada ya tenía conocimientos que, en esta vida también he entrenado y llevado a tal límite hasta convertirme en un experto en artes marciales como lo soy actualmente, así, esto, compensaría la diferencia de tamaños teniendo así un combate extremadamente parejo con Kakaroto. Nappa, vaya. Parece que Kakaroto no la tendrá fácil. Raditz, mierda. Hermano, espero y logres ganar. Diría notablemente preocupado por su Onichan. Siguiendo con el combate, yo le metería un amago de patada metiéndole un puñetazo en toda la cara, mandándolo a volar así volando rápidamente hacia él metiéndole un ataque que sería esquivado justo a tiempo, recibiendo así un golpe tremendo en el estómago que me sacaría el aire, y, Kakaroto aprovecharía metiéndome otra patada, esta vez en la cara que me lanzaría a estrellarme cerca de los demás Saiyajins, quienes respetarían el código de un guerrero y no intervendrían en el combate. Yo me estaría levantando lentamente pero en eso, un Kakaroto salvaje vendría a toda velocidad agarrándome de la cara y azotándome contra el suelo como cual Broly, hasta que en eso, yo, harto, expulsaría una gran onda de ki de mi cuerpo librándome del agarre de Kakaroto, yo respiraría fuerte debido al dolor y cansancio, y Kakaroto, haría lo mismo. Tras un breve descanso volveríamos a atacar al otro así chocando puños y creando una gran ráfaga de aire que sacudiría el lugar creando mucha destrucción a nuestro alrededor. En eso, Kakaroto esquivar por una milésima de segundo y, aprovechando eso, lanzaría mi destello resplandeciente el cual de la misma forma sería esquivado, pero, yo, aprovechando su guardia baja aparecería enfrente suyo recibiéndolo con un golpe letal y contundente a la mandíbula mandándolo a chocarse fuertemente contra el suelo creando un cráter gigantesco. Brevemente, Kakaroto sería noqueado por el ataque, pero en solo un segundo volvería a despertarse y se levantaría costosamente del suelo, aunque siguiera en pie. Era obvio que ese ataque le había afectado ya que ya no se veía igual que antes. El golpe a la mandíbula hace que tu cerebro se sacuda lo que puede provocar que quedes inconsciente. Obviamente yo sabía eso y empleé todo mi poder en ese golpe lo que sin dudas, causó estragos en el rendimiento del Saiyajin quien ahora, atacaría con mucha menos fuerza y velocidad lo que me haría más fácil para contraatacar, metiéndole así otro golpe al mismo sitio el cual lo mandaría nuevamente al suelo, y, sin perder más tiempo, lo desintegraría con mi destello resplandeciente. Bip bip, recibes 70.000 de experiencia, te quedan 3 Saiyajin. Enhorabuena, has subido 2 niveles, subes al nivel 29, yo me volvería 4 veces más poderoso que hace unos segundos, y en eso, sentiría también haberme recuperado un poco de mis heridas y cansancio ya que, el subir de nivel me hizo tanquearme de mejor forma el dolor, pero en eso, un Raditz furioso, alcanzaría el Super Saiyajin 2 doblando su poder y llegando a la par de Kakaroto fase 4, pero ahora, lamentablemente para él ya no estaba al nivel así que, para hacer una demostración de poder, me tanquearía su mejor ataque sin siquiera moverme y después, lo eliminaría de un ataque, y, ya de paso, acabaría también con Nappa el cual sería un estorbo. Bip bip, sistema, enhorabuena, derrotaste a Nappa y Raditz, recibes un total de 80.000 de experiencia, solo te queda un Saiyajin que derrotar.
enhorabuena, has subido 2 niveles, subes al nivel 31, enhorabuena, el multiplicador de subir de nivel ha subido aún por 2, 25, mi poder, nuevamente aumentaría muchísimo, siendo ahora, 4,5 veces más poderoso que hace un segundo, y 18 veces más poderoso que el inicio de este combate, es así como, mi poder en Super Saiyajin llegaría a estar a la par con un Goku Super Saiyajin de la saga de Cell, y ahora, debía enfrentarme a un Vegeta Super Saiyajin 2 quien, estaría al nivel de un Cell perfecto, estando aún por encima de mi poder. Aún así, Vegeta quería sin palabras tras mi aumento de poder repentino y brutal que había tenido, no pudiendo entender el cómo fue que llegué a tanto. Aún así, seguiría confiado y diría que, su poder no se comparaba al poder de esos insectos y que él, se encontraba en otra liga. Diría pasando así al Super Saiyajin 2, el cual, recuerden que no lo tenía perfeccionado, ya que por lo que el desgaste sería notorio, y si bien yo tampoco tengo perfeccionada la fase 1, es obvio que la fase 2 tiene un mayor desgaste, lo cual, hace que el combate estuviera un poco más parejo. Aún así, es obvio que el príncipe seguía siendo superior, el combate comenzaría con un choque de puños, ambos nos encontrábamos exageradamente emocionados y daríamos una gran sonrisa. Este combate, me daba mejores sensaciones que cualquier otro. Para empezar, tenía un poder muy superior al que nunca antes tuve, y además, me enfrentaba a un Saiyajin, era, simplemente perfecto. Ambos estaríamos combatiendo en una lucha relativamente pareja en la que, Vegeta tenía la delantera, aunque, por poco, en eso, Vegeta me lanzaría una patada la cual bloquearía en el último instante, seguido de esto lanzaría un ataque de Kia quemarropa que también sería evadido por Vegeta quien volvería a contraatacar con una patada al medio, pero yo, volviendo a interceptarlo lograría sostener la patada de Vegeta entre mis brazos por lo que Vegeta se quedaría solo con una pierna de apoyo, pierna la cual, lograría barrer lanzando así a Vegeta al suelo. Tras esto, lo golpearía repetidas veces, pero Vegeta volvería a recomponerse y secándose la sangre de su cara me diría que, no lo hacía nada mal. En eso, Vegeta volvería a abalanzarse y yo no lograría bloquear su ataque recibiendo un puñetazo en la cara, pero antes de recibir el siguiente, colocaría mis manos en la nuca del Saiyajin y bajaría su cabeza a la altura de mi abdomen y desde ahí, le metería un rodillazo. Esto, lo habría aprendido en mi vida, sorprendido por esto ya que, no sabía cómo defenderse ante tal ataque más que haciendo una pequeña explosión de ki con la que lograría zafarse. Vegeta lograría dar un salto hacia atrás y comenzaría a jadear, pero yo, viendo la desventaja del príncipe seguiría tras él golpeándolo y no dejándolo descansar ni un solo segundo, a lo cual, el príncipe, harto de esto, ignoraría su dolor y seguiría adelante, recibiendo varios golpes pero, en consecuencia, Vegeta, también golpearía mi rostro en repetidas ocasiones igualando nuevamente el combate. Ambos haríamos un breve parón en el que, Vegeta me elogiaría por mi gran estilo de combate, y yo, le diría que, su poder también era asombroso. Ambos sonreímos y volvimos a atacarnos mutuamente. Los choques de puños sacudían el ambiente de forma majestuosa, llamando la atención de varios sujetos del universo como lo son, Babidi y Dabra, quienes casualmente se encontraban bastante cerca de nosotros, e incluso Kibito y Shin, también se percatarían del combate, y de las posibles intenciones que tendría Babidi respecto a esto. Era extremadamente parejo, pero, los problemas para Vegeta no se harían esperar al estar poco a poco perdiendo poder ya que, su Super Saiyajin 2 tenía un gran desgaste, ya que, ni siquiera había perfeccionado la fase 1 y ya estaba con la fase 2, mientras que yo, también tendría desgaste, pero mucho menos, igualando aún más el combate ya que, la ligera superioridad del príncipe en cuanto a poder bruto se desvanecería completamente. En eso, yo decidiría lanzarle un destello resplandeciente el cual sería contrarrestado por un cañón Garlic de Vegeta, así comenzando con un brutal choque de poderes en el cual se notaba lo igualados que estábamos. En eso, yo, usaría más poder y Vegeta, al verse forzado también expulsaría más poder dejándolo todo al igual que yo, pero esto, terminaría saliendo mal y la colisión de la sobrecarga de poder en mi ataque y en el Vegeta crearía una colisión la cual, terminaría por fusionar ambas energías y estas, al hacerlo, inmediatamente colapsarían creando una masiva explosión que nos afectaría tanto a haber controlado la potencia destructiva de los ataques para enfocarlos en potencia de ataque, no destruiríamos el planeta ni el sistema solar, pero, esa misma potencia se dividiría en partes así afectando en gran medida a Vegeta, y por otro lado, a mí,
saliendo ambos disparados cada uno hacia un lado con todas nuestras ropas desgarradas y varias heridas graves en nuestro cuerpo. Vegeta por su parte caería inconsciente al suelo casi muerto, mientras que yo, caería al suelo aún consciente pero también moribundo por no haberme esperado tal colisión, pero, técnicamente, habría logrado derrotar a Vegeta y, el sistema no tardaría en darme la recompensa de ello. Bip bip, enhorabuena, derrotaste a Vegeta, has completado la misión de derrotar a los 4 Saiyajins, pero, debido a que Vegeta aún sigue con vida, solo recibirás el 50% de las recompensas por derrotarlo. Enhorabuena, has obtenido 100.000 de experiencia. Enhorabuena, has obtenido 20.000 puntos del sistema. Enhorabuena, has obtenido una tarjeta con habilidad aleatoria. Vivio, enhorabuena, nivel 33, mi poder se multiplicaría 2 veces por 2, 25, es decir, mi poder se multiplicaría por 5 aproximadamente aumentando mi nivel demasiado alcanzando en mi estado base un poder equivalente al de un Vegeta Super Saiyajin Daisan Dankai de la saga de Cell, aunque, obviamente sin la desventaja que todos conocemos, mientras que, en mi Super Saiyajin fase 1, pasaría a estar al nivel de un Cell Super perfecto, aún siendo inferior a un Gohan Super Saiyajin 2, pero recordemos que, yo, apenas si tenía el Super Saiyajin 1, sin siquiera perfeccionar, y ya soy así de fuerte, solo esperen a que lo domine y alcance la fase 2. Bip bip, vaya. Has obtenido un objeto que nunca antes habías adquirido, tarjeta de habilidad aleatoria, ¿quieres usarla ahora? Yo, aceptar, no volver a mostrar, aceptar, en eso, la tarjeta brillaría y se volvería polvo de color morado, vaya. Enhorabuena, has obtenido una habilidad morada. Información adicional, el rango de las habilidades se distingue por colores, gris sería común, habilidad débil, verde, no común, sigue siendo débil, pero con un buen uso puede ser poderosa, habilidad azul, rara, puede ser poderosa, y si tiene un buen usuario, puede llegar a ser letal, morado, épico, este tipo de habilidades, sin importar del usuario son muy poderosas y útiles, dorado o legendario, son habilidades que están muy rotas, y finalmente, un color similar al dorado pero más resplandeciente, mítico, habilidades a la altura de un borrado existencial como el Hakai, entre otros. Cabe aclarar que la habilidad no solo es de Dragon Ball, cuando digo aleatoria es que, puede ser de cualquier anime o cualquier serie de ficción. Bip bip, enhorabuena, has obtenido habilidad morada o épica, has obtenido, manipulación del fuego, eres capaz de moldear el fuego o crearlo a tu antojo, podrás regular su poder dependiendo de tu nivel de energía, tienes mucho ki, tu fuego será muy poderoso. En eso, yo sentiría en mi cuerpo un cosquilleo y de la nada, sentiría como un sexto sentido más, sentiría como tenía una habilidad más, la podía usar a mi antojo, sentía que podía hacerlo con facilidad, así como el ki, gracias a haber subido 2 niveles mis heridas y energías se restablecerían en un 40% así que sería suficiente para probar mi poder, y en eso, extendí mi brazo y, sin querer, lancé una enorme llamarada poderosa que calcinaría parte del planeta. Yo, mierda. No he controlado mi poder. Parece que, tendré que aprender a controlarlo y a regular el poder destructivo acumulándolo en la potencia del ataque. Para el que no entienda esto, la razón por la que no se destruyen planetas en Dragon Ball cuando se pelea es porque los usuarios del ki son capaces de regular capacidad destructiva en la potencia del ataque. Es por eso que, Freezer, cuando a este le apeteció destruyó Namek, en cambio, con los ataques que lanzaba a Goku no lo haría ya que regulaba esa capacidad destructiva en potencia ya que no es necesario destruir un planeta ya que sería daño innecesario, o por ejemplo, alguien que no controla el ki o alguien que no tiene buen razonamiento como para entender que destruir el entorno no es necesario sería Kid Buu, alguien que, si quería destruir la Tierra lo haría, y de hecho, lo hizo, así como con varios otros planetas, aunque con el planeta supremo pasó otra cosa al dicho planeta ser mucho más resistente, aunque, aún así causó varios destrozos, en cambio, poderoso que Kid Buu, a diferencia del pequeño Buu sí tenía buen razonamiento como para saber que no regular su poder destructivo no sería más que una pérdida de energía, y mejor, ese poder usarlo en potencia para matar a sus oponentes directamente sin perder energías, o bueno, también puede ser porque quisiera dejar la Tierra con vida por los dulces del planeta, o quién sabe, el caso es que, no destruir el entorno no quiere decir que no lo pueda hacer, ya que, si Kid Buu pudo, Super Buu también, pero, como dije, le era más útil usar ese poder en forma de potencia, y nada que mencionar de los guerreros Z que, obviamente
simplemente no quieren destruir la Tierra, por lo que regulan ese poder destructivo en potencia, así que, con esto, desmiento a todos los que intentan decir que los personajes de Dragon Ball no tienen mucha escala destructiva ya que, literalmente, si quieren, pueden hacerlo, como es el caso de Vegeta en la saga Saiyajin que de no ser por el caso de Freezer en Nameco el planeta Vegeta, como con Cell diciendo de destruir el sistema solar, Moro pudiendo destruir la galaxia, etcétera. Ahora, díganme, si Goku de inicios de Super en su fase 1 es capaz de matar a Cell Super perfecto de un golpe, significa que, este Goku, también es mínimo nivel sistema solar, repito, mínimo, aunque en mi opinión, sería más que eso, y, ahora que estoy con esto de los niveles de destrucción, quiero hilarlo un poco con los niveles de poder ya que, es buen momento para hacerlo al el prota ya estar en ciertos niveles polémicos. La cosa es que, los niveles de poder los voy a llevar de la siguiente manera: un Goku de inicios de Super en base, es igual o superior a Cell Super perfecto. Diréis, ¿acaso estás loco? Nah, no lo estoy, solo soy alguien que lleva desde niño viendo este anime y manga y sé prestar atención, porque, literalmente Akira Toriyama nos lo deja fácil para saber que, Goku base de inicios de Super, sin entrenamiento divino está a nivel de Cell Super perfecto, porque... Aquí les explico, con lo más reciente, Dragon Ball Daima, podría hacerlo con la saga de Majin Buu, pero, como dije, prefiero ir por lo nuevo, y es que, en la saga del Reino de los Demonios, Goku, antes de siquiera ver a Glorio usar todo su poder afirma que, está al nivel de Shin quien sabemos que está al nivel de un Goku Super Saiyajin de la saga de Cell, y, cuando Goku va a pelear contra Glorio, Goku, a sabiendas de que Glorio supuestamente está al nivel de un Super Saiyajin 1 de la saga de Cell, decide confiarse y pelea en su estado base, y decir, que no usaría ni su báculo, y que solo usaría una mano, sin mencionar que Goku pierde resistencia y alcance al ser un niño, es decir, Goku niño de Daima, es capaz de lidiar con un Goku Super Saiyajin 1 de la saga de Cell con solo una mano y en base, e incluso, ser superior. Ahora, cuando Glorio decide ir con B que se vuelve mucho más fuerte así que Goku decide usar su báculo y dos manos, por lo que, mínimo, Glorio se vuelve el doble de fuerte, y el doble de fuerte sería más o menos como a la altura de un Cell Super perfecto o Gohan fase 2, es decir, Goku base de Daima, con menos resistencia y menos alcance está al nivel de un Cell Super perfecto, y diréis, pero, Goku usó el Super Saiyajin. Sí, Goku usó eso ya que sabía que no tenía caso seguir peleando. Además, estoy más que seguro de que Goku en base también habría podido derrotarlo, eso sí, con grandes dificultades. Ahora, diréis que eso no son más que especulaciones, ¿no es así? Bueno, en realidad, no lo son, pero, digamos que sí. Bien, para que vean que, literalmente Akira quería explicaros que Goku estaba al nivel de un Cell Super perfecto, pondremos el ejemplo del Tamagami número 3, el cual, muy posiblemente por ser el número 3 también sea el más débil, aún así, fue capaz de derrotar a Dabura quien estaba al nivel de Cell Super perfecto, y no, la M de Majin de Babidi no le dio un aumento de poder al eso solo haber ocurrido con Vegeta, aunque, en caso de que sí, el aumento de poder no habría sido de más del 25 o 50% lo cual, tampoco es tanto. Aún así, Akira, diciendo que el Tamagami venció a Dabura nos quiere dar a entender de que, el Tamagami, está al nivel del Buu gordo, porque el Buu gordo, porque, este fue el que se encargó también de vencer a Dabura y con esto quiere crear cierta comparación entre estos, si bien igual no son igual de fuertes, es muy posible que estén en la misma liga, y sí, también son especulaciones, pero, llevo viendo este anime y manga desde los 3 años y sé cómo maneja o manejaba Akira, sé que, cuando dice que el Tamagami venció a Dabura, quiere darnos a entender que este robot está cerca del poder del Buu gordo, y dirán, ¿qué tiene que ver el robot? Pues simple, y es que, Goku, estuvo una gran parte de la pelea combatiendo en su estado base, y no, el Tamagami no le dejó en ningún momento, es un robot que simplemente protege la esfera, nunca se confiaría ante nadie. Además, en el reino demoníaco no conocen el ki así que, sí o sí, lo dio todo desde un inicio, por lo que, si bien Goku Daima en base es inferior al Tamagami, la diferencia tampoco sería tantísima, más o menos, una diferencia similar a la que había entre Buu y Dabura, con lo que, también nos da a entender de que, Goku base de Daima, está al nivel de Dabura o Cell Super perfecto, es por eso que tras
transformarse en Super Saiyajin apalea al Tamagami, y ahora, dirán, es que Goku usó el Super Saiyajin 2 al final de la pelea. Falso, esto es mentira ya que, Goku no necesitó de ese poder, aunque, esto se suele decir debido a que, al final se ve a Goku los rayos, pero la verdad que no es así, el pelo erizado es por la onda de viento del Kamehameha, y los rayos, son una forma de dar sensación de poder ya que, más de una vez hemos visto rayos sin necesidad de ser la fase 2 en Dragon Ball, y muchos sabrán a qué ejemplos me refiero. También, lo de tener el pelo erizado es como decirte que, Goku de pequeño cuando entrenaba con Roshi y estaba corriendo, el viento le hacía tener el pelo erizado, por eso tiene la fase 2. No, XD, encima, de haber usado la fase 2 sería más que nada por fardar, ya que, literalmente Goku estaba apaleando al Tamagami de una forma fatal, que curiosamente, es similar a la sencillez con la que superó a Buu Gordo en su fase 3 en la saga de Buu, y, como dije, este Tamagami está al nivel de un Buu Gordo, y sabemos que Goku fase 3 está a la par de Kid Buu, pero, a inicios de Super Goku fase 1 está a la par de Kid Buu, es decir, a la par de la fase 3, son demasiadas casualidades y está claro que, Akira no es tonto, y en su última obra quiso corregir lo único sin mucho sentido en su obra, los niveles de poder sin límites de los Saiyajins los cuales sufren cambios gigantescos, que bueno, esto, como tal nos lo dijeron hace tiempo en la saga de los androides cuando Vegeta dice que el nivel de poder de los Saiyajins no se mide con matemáticas, pero, la Akira por eso, y no, él no tiene la culpa ya que desde el inicio nos dejaron las cosas como son, por ende, el poder del Tamagami número 3 está al nivel del Buu Gordo, y Glorio usando magia, Goku base de Daima, Dabura y Cell Super Perfecto están al mismo nivel, y finalmente, Goku Super Saiyajin de Daima está al nivel de Kid Buu el Goku fase 3 de Z, y fin, nadie más puede decirme nada de que esto no es así, y, para rematarlo aún más, vemos en el último capítulo a Vegeta base enfrentarse mano a mano al Tamagami número 2, el cual sí, se ve superior, pero el hecho de que Vegeta haya comenzado en base, quiere decir que sabe que tiene alguna oportunidad, de Goku lo puedo pasar, pero Vegeta, demasiadas casualidades, sin mencionar que muy posiblemente el número 2 sea superior al número 3, así que bueno, no sé si habrán entendido o no, de no hacerlo, vuélvanlo a ver ya que, esta será la línea de poder que seguiré en mi historia y no se sorprendan si en un futuro digo que mi poder equivale a un Goku base de inicios de Super y resulta que estoy a la par con Cell Super Perfecto, no sé, es un ejemplo, tampoco sé si pasará. Con esto dicho, sigamos, yo habría usado mi fuego y al hacerlo solté una pequeña carcajada, vaya jaja. Parece que aún tengo trabajo que hacer. De la misma forma, notaría que ahora tenía un total de 37.000 puntos del sistema, así que, ya podría comprar por fin mi primera habilidad pasiva, y, mi elección estaría entre, mejora de potencial, o mejora de Zenkai, pero, finalmente, terminaría escogiendo la segunda habilidad pasiva, es decir, la mejora de Zenkai, quedándome con 12.000 puntos del sistema. Bip bip, enhorabuena, has obtenido habilidad pasiva del Zenkai Boost al grado 2, ahora, tu límite natural de mejora Saiyajin por Zenkais ha pasado de 3 millones a un poder equivalente al de un Vegito Super Saiyajin, es decir, alcanzarás Zenkais significativos dependiendo de tus heridas hasta cierto punto, y ese punto será cuando tu poder base esté a la altura de un Vegito Super Saiyajin 1 de Z, por lo que, aún había mucha mejora pendiente, teniendo en cuenta de que mi poder base aún no estaba ni cerca de la escala de la saga de Buu, pero, en eso, me percataría de los Kis repugnantes apareciendo de la quien se trataba, en eso, al voltear escucharía la risa de Babidi y vería a Dabra al lado suyo, yo los miraría fijamente, sabía de mi condición actual, y sé perfectamente que, en estas condiciones no sería capaz de vencer a Dabra, más que nada, porque estoy herido y cansado y solo tengo apenas el 45% de mis energías, lo cual, aunque está bien, no es suficiente. Babidi comenzó a reírse, y le diría a Dabura que, si me robaba el Kiri podrían detener una gran cantidad de energía para revivir a Buu. Justo en eso, Vegeta, despertaría de su inconsciencia moribundo y, llamaría la atención de Babidi cuando Vegeta despertaría mientras tosía sangre. Vegeta, maldición. Perdí. Diría este a sí mismo, aunque, en realidad, era más bien un empate, pero, Vegeta al verme en mejor estado pensaría que había perdido, aunque eso no era así ya que realmente estaba así de entre comillas recuperado por haber subido de nivel lo que me hizo recuperarme un poco. Babidi vería maldad en Vegeta y, supuso que esa era la otra energía con la que yo estaba peleando, y con una sonrisa maléfica usaría un conjuro con el que controlaría a Vegeta, quien no podría hacer nada dado a sus heridas, y aunque su orgullo fuera lo que es, hay que recordar que,
literalmente está moribundo. En eso Babidi ordenaría a Dabra atacarme y este lo haría, mientras que por otro lado Babidi regeneraba poco a poco a Vegeta. Mientras tanto, yo, ahora con mis nuevas habilidades de fuego y lo que me quedaban de energías de la pelea contra Vegeta y el resto Saiyajin estaría lidiando con Dabra manteniendo una pelea algo reñida, pero, por culpa de mis heridas y de llevar 5 fuerte reprimenda de Dabra, sumado a esto, absorbería lo que me quedaba de energías con la vasija, dejándome prácticamente sin fuerzas así cayendo al suelo sin poder hacer nada. El sistema me daría la alerta de derrotarlos pero, no podría hacer nada, y para empeorar las cosas, un Vegeta controlado al 100% por Babidi sería recuperado alcanzando un poder equivalente al de Dabra. En eso, Dabra al ver que Babidi no podría utilizarme el yo ser alguien puro, decidiría directamente acabarme el ya no ser útil, pero en el último segundo sería salvado por el Supremo Kaioshin, quien se teletransportó a tiempo llevándome consigo al planeta supremo en donde, sería curado. Cabe aclarar que yo, para este punto estaba inconsciente por haber tenido 5 peleas y por haberme absorbido mis energías, sin mencionar las heridas que llevaba encima y la sangre que había perdido, pero gracias a Kami, Shin, era un dios con habilidades curativas, así salvándome de una muerte inminente. En eso, despertaría abruptamente poniéndome de pie y en guardia, pero, los reconocería y me calmaría. A su vez, sentiría que estaba recuperado y que de hecho, había recibido un gran Zenkai el cual haría que mi poder en Super Saiyajin de primer grado, sea ligeramente superior a un Gohan fase 2 de la saga de Cell. Shin y Kibito se presentarían, aunque yo, ya los conocía, y tras esto, les explicaría que yo era un Saiyajin que provenía de otra línea de tiempo, lo que los dejaría sorprendidos pero, al estar en uno de los universos de Multiverse, y en Multiverse no ser ilegal viajar en el tiempo, no me dirían nada más allá de preguntar, ¿cómo es que lo hice?, explicándoles sobre mi habilidad de crear portales. Tras esto, Shin, me explicaría lo ocurrido con Vegeta y que este ahora de encontraba al 100% controlado por Babidi, y, ya que ni con eso pudieron despertar a Majin Buu, posiblemente, Babidi, saldría en búsqueda de más poder ya que, ciertamente no les queda mucha energía para liberar a Buu. Tras esto, el sorprendido, y, diría que, en ese caso, debía hacerme fuerte para derrotar a ese Buu, a lo que Shin me diría que, sería imposible que alguien tuviera el poder de derrotar a Buu, pero en eso, yo, expulsaría todo mi poder en Super Saiyajin dejando sorprendido a Shin y Kibito ya que mi poder superaba a Vegeta Majin de esta línea y a Dabura, y, yo, les diría que, contra Dabura no tenía todo mi poder, y que ahora, había obtenido un aumento de poder por recuperarme de mis heridas, como también, explicando que existía más transformaciones más allá del Super Saiyajin que me ayudarían a vencer a Buu, sin mencionar que, aún ni siquiera tenía el full power de la fase 1 al ciertamente haberlo adquirido hace poco, así que, sin más, comenzaría a entrenar en el planeta del Supremo Kaiosama, comenzando con el mismo entrenamiento de mantener la transformación activa en todo momento para poder perfeccionarla lo antes posible, y, de la misma forma, sacaría la espada Z con la cual la rompería a posta liberando así al anciano Kaio quien me ofrecería liberar mi poder oculto, pero yo, le diría que no quería ayudas de esas ya que, consideraba que con el sistema ya era demasiada ayuda, como para ahora tener más. Eso del potencial desbloqueado sería algo en circunstancias de vida o muerte, aunque, dudo mucho que algún día llegase a pasar. Por otro lado, Babidi estaría por el universo buscando seres fuertes a los cuales drenarles la energía. Cabe aclarar que el planeta Kaio está fuera de los confines del universo y no tenían la capacidad de percibirme, y si bien, Buu lo hizo en el canon, tengan en cuenta que, ni Dabra, ni Babidi, ni el Vegeta de esta línea tienen la misma capacidad de Buu, sin mencionar que, Buu, rastreó a un Goku y Vegeta mucho más poderosos que el yo actual. Además, lo último que Babidi pensaría sería que yo estaba entrenando, pensar que Dabra había logrado acabarme en el último momento, por lo que se la pasaría a llenar ese vacío para el despertar de Buu, aunque, nadie se encontraba al nivel de ello así que, simplemente se la pasaría en ausente durante un tiempo. Pasaría un año desde ese entonces. En este tiempo, en apenas 6 meses habría logrado perfeccionar el Super Saiyajin y aumentar considerablemente mi poder base. Además, en los otros 6 meses restantes conseguiría el Super Saiyajin fase 2, mi poder en estado base estaría a la par con el poder de un Goku Super Saiyajin fase 1 de la saga de Cell, en mi Super Saiyajin 1 o un Goku base de la saga de Buu como ustedes quieran, y sí, recuerden que Goku estuvo entrenando en el otro mundo por 7 años, y recuerden que,
que, entreno día y noche solo y en compañía a peleadores del otro mundo y con ayuda de Kaiosama, y digo noche y día porque, Goku no necesitaba ni siquiera comer ni descansar al como dije, estar muerto, por consecuente sería 50 veces más poderoso, alcanzando un nivel equivalente a un Goku Super Saiyajin 1 de la quería de un solo golpe a Cell Super perfecto, y por último, en mi fase 2 estaría a la par con un Goku Super Saiyajin 2 de la saga de Cell, es decir, si le quitamos el Super Saiyajin 3 a Goku de la saga de Butu, estaría a mi mismo nivel, y sí, estoy muy roto, pero tengan en cuenta que, gracias al sistema, hace un año, ya estaba en Super Saiyajin imperfecto a la altura de un Gohan fase 2 de la saga de Cell, teniendo en cuenta lo mucho que aumentaron de poder Goku y Gohan en la habitación del tiempo para controlar el Super Saiyajin, y solo en 8 meses, es justo pensar que yo también aumentaría todo ese poder durante un año y siguiendo un entrenamiento igual de duro en proporción a mi poder, sin mencionar que, también alcancé y dominé la fase 2 y recibí ayuda para entrenar de los Kaijos creándome estos ropas más pesadas, así que, es justo pensar que, mi poder sería tan grande como el que es, y ojo sin siquiera haber utilizado el sistema, así que, sigo siendo nivel 33, la misión de derrotar a Dabura y Babidi seguiría vigente, pero ahora, se le sumaría el derrotar a Vegeta Majin lo que creaba más dificultad, y hablando de Babidi, al ver que no había nadie fuerte en el universo, mandó a Vegeta a entrenar todo este año con el propósito de tener energía suficiente para Majin Buu, por lo que, Vegeta, durante este año, siguiendo las órdenes de Babidi habría estado entrenando hasta el cansancio todos los días, y, cuando era herido de gravedad o sus músculos no daban para más, Babidi lo regeneraba una y otra vez, así, Vegeta en su Super Saiyajin 2 estaría a la par con su yo de la línea original en Majin, es decir, estaría también a la par con Vegeta Majin Super Saiyajin 2, estando igualado conmigo, con esto, Babidi, tendría ya lo necesario para despertar a Majin Buu y, usaría la energía de Vegeta para posteriormente despertar al Majin sentiría un gran escalofrío, y era porque, sentía el poder de Majin Buu haber aparecido en la Tierra, planeta en donde se guardó el huevecillo de Majin Buu, en la Tierra, estarían Babidi, Dabura, Vegeta y el resto de subordinados de Babidi viendo cómo, de ese huevo nacería un chicle gordo rosado, esta vez, al no haber nadie no ocurrirían percances, a lo que, Babidi, le haría creer a Buu que era su creador así que, de ahí en adelante Buu seguiría las órdenes de Babidi, con este último ahora teniendo un ejército increíblemente poderoso con Buu, Dabra y Vegeta Majin, cabe aclarar que en esta línea Buu no habría asesinado a Dabra al no ocurrir nada entre estos dos, y con Vegeta, por alguna razón sentiría un gran impulso por enfrentar al chicle, pero, dado a que en esta línea Vegeta estaba completamente bajo las órdenes de Babidi, no haría nada sin que se lo ordene, y como no lo haría, pues, simplemente no haría nada, mientras tanto la noticia dejándonos sorprendido a todos, es ahí donde, yo, sacaría una gran sonrisa de emoción, bip bip, alerta, la misión de acabar con Babidi y Dabra ha subido de dificultad, ahora, la misión será de acabar con, Babidi, Vegeta Majin, Dabra y Majin Buu, nivel de dificultad de misión, extrema, y que menos, tal vez Dabra no sería oponente para mí, pero, Vegeta seguramente se habría vuelto más fuerte en este tiempo, y Majin Buu, pues, ya sabemos, nuevamente el viejo Kaio me diría en despertar mi potencial, pero yo, le diría que no, y que, nuevamente, no necesitaba ayudas externas, y que yo mismo me encargaría con mi poder, el viejo Kaio me reñiría por esto ya que, diciendo eso, ponía el universo en peligro, pero yo, solo le diría que se tranquilice, en eso, yo, miré a Shin y le diría que, me teletransportara al lugar al que se encontraban Buu y los demás, y Shin, dudoso así teletransportándome a la tierra en donde todavía se encontraban, así apareciendo a unos metros de estos, dejándolos sorprendidos ya que ninguno creía lo que estaban viendo, Babidi, pero tú estabas muerto. Vegeta solo se limitaría a sacar una sonrisa y Dabra, al igual que Babidi se irritaría, mientras que Buu solo estaba desconcertado, yo, pues ya ves, aquí estoy, vivito y coleando, Babidi miraría a Shin y entendió todo, la teletransportación de los Kaijos, diría entre susurros a lo que yo, solo le diría que, así fue, Babidi sonrió, aún así, sigues siendo un granuja y serás eliminado. Vamos Dabra, acaba con él. Dabra sonrió y aceptaría, yo, oye Shin, márchate de aquí, yo me encargo. Shin, sin más, se teletransportó nuevamente al planeta supremo a ver la pelea desde una bola de cristal, en eso,
Dabura se estaría acercando a máxima velocidad, pero yo, me transformaría en Super Saiyajin desatando un poder muy superior al mostrado el año pasado, dejando a todos sorprendido y a Vegeta con una sonrisa, y en eso, yo, de una sola ráfaga de ki acabaría con Dabra. Bip bip, enhorabuena, has derrotado a Dabura, te quedan Babidi, Vegeta y Buu, enhorabuena, has recibido 200.000 de experiencia, enhorabuena, subes 3 niveles, has subido al nivel 36, nota, recuerden que si Vegeta me dio 100.000 de experiencia con este teniendo un nivel cercano a Cell perfecto, por lógica, Dabra me debería dar el doble ya que este, tiene un nivel cercano a Cell super perfecto, y recuerden que dado a que en este tiempo no había subido de nivel, significa que, aún habiendo elevado mi poder, mi nivel del sistema aún no, por lo que, aún necesitaba pasado, por lo que, tras esto, mi poder se multiplicaría por 11, y, dado a que en fase 2 estaba igualado a Goku fase 2 de la saga de Buu, tras esto, pasaría a ser casi el triple de fuerte que un Goku fase 3 de la saga de Buu, todo esto, solo en mi Super Saiyajin 2, lo que quiere decir que, mi poder en Super Saiyajin 2 estaría casi a la par de un Goku Super Saiyajin 2 de inicios de Super donde, en Super Saiyajin 1 ya estaba a la par de Kid Buu, en resumen, mi poder base, ahora, estaría por encima del poder de Cell super perfecto, llegando al nivel de un Gohan Super Saiyajin 2 de la saga de Cell, en mi Super Saiyajin estaría al nivel de un Goku fase 1 de inicios de Super, es decir, al nivel de Kid Buu el Super Saiyajin 3, y, por último, en mi Super Saiyajin 2, estaría a la par con el Goku fase 2 de Daima o como dato, aún estaría muy, pero que muy atrás del poder de Super Buu, ya que recuerden que Super Buu está al nivel de Gotenks fase 3 quien en estado base, es más fuerte que Majin Buu, esto dicho por él en el manga, así que, más o menos, Gotenks base tras entrenar en la habitación del tiempo estaría al nivel de un Goku Super Saiyajin 3, y, dado a que ese es mi nivel en Super Saiyajin 1, quiere decir que, Gotenks Super Saiyajin sería 25 veces más fuerte que yo en Super Saiyajin 2, así que, aún estoy muy pero que muy atrás del poder de Super Buu, aún así, mi nivel actual sería exageradamente alto en comparación de los presentes, con esto, sobra decir que sería más que suficiente como para derrotar a todos los enemigos que tenía enfrente, la cara de miedo en todos no se haría esperar al ver cómo inmediatamente después de acabar con Dabura, mi poder en fase 1 había incluso superado al propio Buu cuando hace un segundo aún me encontraba como, también, Shin y el resto verían esto desde el planeta supremo quedando más que sorprendidos por esto no pudiendo entender el por qué me había vuelto tan fuerte, en solo un instante, acabaría también con Babidi quien apenas me daría 10.000 de experiencia lo cual, obviamente no es nada para mi nivel actual, esto haría que, Vegeta perdiera su marca Majin, y Buu, solo se quedaría confundido ya que, ya no sabía qué hacer al Babidi estar muerto, Vegeta por su parte se sentiría humillado por todo lo ocurrido, y, solo respondería yendo a atacar a Buu, yo me quedaría confundido por esto ya que esperaba que me atacase a mí, pero al parecer, la forma de vengarse de Babidi de Vegeta era atacar a la cosa más preciada de este, es decir, Buu, aún así, Buu, sería más del doble de fuerte que Vegeta por lo que, lo apalearía con facilidad, y, a punto de convertirlo en chocolate sería mandado a volar por una patada mía transformado en Super Saiyajin, Buu se levantaría pero, al hacerlo, sería recibido con un puñetazo, seguido de otro, de otro, de otro, y de otro, yo lo apalearía de una forma similar a la de Goku Super Saiyajin 3, solo que, yo, lo haría de peor forma y de forma más humillante, Vegeta por su parte al ver esto, quedaría aún más humillado, ¿cómo es posible que, alguien al que le habían humillado estaba siendo humillado por otro alguien? Vegeta en estos momentos se sentía como el animal más débil de la cadena alimenticia, lo que, lo haría enojar de forma brutal metiendo un tremendo grito y alcanzando este Vegeta de Multiverse, por primera vez, su Super Saiyajin 3 al igual que el Vegeta original de Multiverse de este universo, su poder sobrepasaría el de Buu llegando al nivel del Goku fase 3 de la saga de Buu, y yo, al ver esto, quedaría sorprendido, en eso, Vegeta, iría a por mí al yo ser el más fuerte y, sus deseos de demostrar su grandeza serían superiores a iría esta vez a atacarme a mí con intención de matarme, por lo que, yo, en Super Saiyajin 1 y Vegeta en su fase 3, pelearíamos el uno al otro en una pelea extremadamente pareja, sangrienta y brutalmente salvaje, Vegeta atacaba con ferocidad por lo enojado y humillado
humillado que se sentía, y yo, respondía de la misma forma, lo que haría que fuera una batalla encarnizada. Boo, por su parte, estaría todo molido en el suelo, y, al sentirse tan humillado y apartado, enojado, gritaría y expulsaría su parte malvada, con estos, comenzando la misma pelea que en la línea original, todo esto mientras Vegeta y yo también peleábamos. Poco a poco, Vegeta comenzaba a desgastarse por culpa de la fase 3, así que, decidiría acabarlo todo desde ya con un Garlic Ho, y yo, ahora, respondí con, una enorme, masiva y gigantesca llamarada en forma de ataque de ki, creando así un choque de poderes que, inicialmente estaría igualado, pero, para que no ocurra lo mismo que la anterior vez Saiyajin 2 y superando por demasiado a Vegeta, así, desintegrándolo de una vez por todas, acabando así con la historia del príncipe de este universo. Bip bip, sistema, enhorabuena, has derrotado a Vegeta, has recibido 1.000.000 de experiencia, enhorabuena, has subido 5 niveles, has subido al nivel 41, para que veáis cómo poco a poco es más difícil elevar mi nivel, he pasado de subir 3 niveles con 200.000 de experiencia a pasar a subir 5 niveles con 1.000.000, y ahora, del nivel 41 en adelante, para subir siquiera un nivel necesitaría unos 700.000 de experiencia, lo que significa que poco a poco era más y más difícil. Dejando esto, mi poder habría aumentado muchísimo, ya que, por cada nivel, del 36 al 40 multiplicaría por 2, 25, y del 40 al 41 multiplicaría en por 2,5, siendo un total de, un multiplicador de por 64, y, si recordamos que Gotenks Super Saiyajin 1 es 25 veces de subir de nivel en Super Saiyajin 2, significa que, ahora mismo, yo en mi Super Saiyajin 2 sería superior a Gotenks Super Saiyajin 2, pero, sería casi 3 veces más débil que Gotenks Super Saiyajin 3, aún así, mi nivel sería lo bastante como para rivalizar con Super Buu, teniendo en cuenta que Buu era notablemente inferior a Gotenks fase 3, pero, algo superior a su fase 2, justo en eso, el susodicho aparecería, ya que, Evil Buu habría derrotado y absorbido al Buu bueno, así volviéndose Super Buu, un ser mucho más poderoso que cualquier otro contra el que alguna vez había peleado. Nota, se me olvidó aclarar de que, tras ese año entrenando en el planeta supremo, por fin había logrado desarrollarme y volverme un adulto físicamente. Fin de nota. Así, terminamos este capítulo conmigo en Super Saiyajin 2 enfrente de Super Buu, quien me miraba con una cara de total arrogancia. Fin del capítulo 2. Antes de acabar, quiero aclarar, solo por mera curiosidad de que este video está suba, para que se hagan una idea,